Hola, muy buenos días. Mi nombre es Naomi Rosa Beltrán. Estudio en la Universidad Popular de la Chontalpa en la carrera de Ingeniería Química Petrolera. A continuación les voy a explicar sobre los conceptos básicos en la materia de química inorgánica. Muy bien. Como primer concepto tenemos a la ciencia y el método científico. La ciencia es un conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento y de los que se deducen principios y leyes generales. En un sentido más amplio, se emplea para referirse al conocimiento en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización del proceso experimental. Sin embargo, ya en términos más actuales decimos que la ciencia constituye un sistema de adquisición de conocimientos sobre la base del método o proceso científico. Ahí es donde entra el método científico, el cual es usado principalmente en la producción de conocimientos en las ciencias. La mayoría de investigaciones científicas utilizan este método. Y el método científico intenta explicar los acontecimientos de la naturaleza en forma reproductible y nos permite el uso de esas reproducciones para formar predicciones. Para ser llamado científico, un método de investigación se debe basar estrictamente en lo empírico y debe estar sujeto a los principios específicos de las pruebas de razonamiento. Tenemos lo que es la química. Nos dice que la química es la ciencia que estudia la materia en sentido general, o sea, su estructura, sus propiedades y las reacciones que transforman sustancias en otras y la relación que tienen con la energía. Es una ciencia, ¿por qué? Porque tiene como objeto de estudio la materia y un método, que sería el método experimental. O sea que la química es una ciencia experimental. También es una ciencia empírica, ya que estudia las cosas por medio del método científico, es decir, por medio de la observación, la cuantificación y sobre todo la experimentación. En un sentido más amplio, la química estudia las diversas sustancias que existen en nuestro planeta. Asimismo, las reacciones que las transforman en otras sustancias, como por ejemplo el paso del agua líquida a sólida o del agua gaseosa a líquida. Muy bien, ahora vamos con las ramas de la química. La química ya sabemos que es una ciencia, pero es una ciencia tan grande que abarca gran cantidad de áreas de estudio que han generado diferentes ramas de los estudios de la química. Sus principales 6 ramas serían la química orgánica, la química inorgánica, la bioquímica, la química analítica, físico-química y química industrial. Muy bien, vamos a iniciar con la química orgánica. La química orgánica es una de las principales ramas de la química, desde la cual se estudian los elementos y compuestos químicos que contiene el carbono, o sea, los enlaces carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Por ejemplo, el metano y el ácido acético. Ahora, la química inorgánica estudia los elementos y compuestos químicos que no poseen enlaces, o sea, carbono-hidrógeno. Así como los ácidos y las bases. Por ejemplo, el agua, el H2O y el óxido férrico, Fe2O3. Ahora, la bioquímica estudia la composición, interacción y las reacciones químicas a nivel molecular de los seres vivos. Por tanto, se trata de estudios que se centran en comprender cómo funcionan los organismos. Esta rama está asociada con los estudios de la genética y la biología molecular. Ahora, la química analítica es la rama de la química que estudia, desarrolla y mejora los métodos y las herramientas con el fin de estudiar compuestos de una muestra. La química analítica necesita información cualitativa y también cuantitativa. Ahora vamos con la físico-química. La físico-química estudia la materia tomando en cuenta tanto sus propiedades físicas como químicas, lo que nos facilita establecer modelos y o teorías de estudio. Y por último, pero no menos importante, tenemos a la química industrial. La química industrial está orientada a la producción de materiales y productos químicos en un entorno industrial. También se denomina como química industrial a una carrera de ingeniería enfocada en esta materia. Seguimos con los estados y propiedades de la materia.
Son estados de la materia a las formas fundamentales en que se encuentra la materia en nuestro planeta. También se conoce como estados de agregación de la materia. Los estados de la materia se refieren a la forma como se organizan las moléculas constituyentes de la misma. Por ejemplo, el condensado de Bose-Einstein, que es solamente una partícula. El sólido, que tiene muchas partículas bien agrupadas. El líquido tiene las partículas no bien agrupadas y el gaseoso, sus partículas están dispersas en el ambiente. Y el plasma es similar al estado gaseoso de la materia, solamente que este está cargado eléctricamente. Después vamos con las propiedades de la materia. Las propiedades de la materia, en cambio, son el conjunto de las cualidades que la materia presenta y que la caracteriza. Son aquellos atributos de la materia que dependen de su composición química y estructura física. Estas propiedades pueden ser físicas, químicas, intensivas o extensivas. Por ejemplo, aquí tenemos las específicas, que son el color, la dureza, la densidad, la forma, la transparencia, etc. Y las generales, que sería la masa, la temperatura y el volumen. Y finalmente tenemos a la energía y tipos de energía. La energía es la capacidad de los cuerpos de realizar un trabajo y producir cambios en ellos mismos o en otros cuerpos. Es decir, el concepto de energía se define como la capacidad de hacer funcionar las cosas. Existen varios tipos de energía. Está la energía mecánica, que es aquella relacionada tanto con la posición como con el movimiento de los cuerpos y por tanto involucra distintas energías que tiene un objeto en movimiento, como son la energía cinética y la potencial. Debemos con la energía interna, que se manifiesta a partir de la temperatura. Cuanto más caliente esté un cuerpo, más energía interna tendrá. Ahora la energía eléctrica. Cuando dos puntos tienen una diferencia de potencial y se conectan a través de un conductor eléctrico, esto genera lo que conocemos como energía eléctrica, que está relacionada con la corriente eléctrica. También tenemos a la energía térmica, que es la que se asocia con la cantidad de energía que pasa de un cuerpo caliente a otro más frío, manifestándose mediante el calor. También la energía electromagnética. Se atribuye a la presencia de un campo magnético generado a partir del movimiento de partículas eléctricas y magnéticas moviéndose y oscilando a la vez. La energía química, que es la que se manifiesta en determinadas reacciones químicas en las que se rompen o forman enlaces químicos. Y por último, la energía nuclear, que es la que se genera al interactuar a átomos entre sí y pueden liberarse a través de su rotura, lo que se conoce como fisión, o de su unión, lo que se denomina fusión. Gracias por su atención. Espero que el video haya sido de su agrado y que los conceptos aquí vistos hayan sido bien comprendidos, ya que como estudiantes de Ingeniería Química Petrolera, el comprender bien estos conceptos será una herramienta básica que nos ayudará más adelante para comprender temas más profundos sobre la materia de química inorgánica. Gracias por su atención.